Tres hijos flotaban a baja altura sobre las torres de cristal de Dranat, proyectando largas sombras sobre el palacio imperial. Dentro del ala este, la gobernadora Mirel revisó la cámara de estudio por cuarta vez en esa hora, vacía. La plataforma de aprendizaje acolchada permanecía intacta y las pantallas holográficas permanecían apagadas. Presionó su mano con garras contra el panel de comunicación, intentando mantener la voz firme. Jefe de seguridad Brandt, los jóvenes miembros de la realeza no están en sus aposentos. No están en la sala de estudio. No están en los jardines de meditación. La respuesta llegó rápida, con una expresión de preocupación. ¿Cuándo los vio por última vez? Hace 2 horas. Tras la sesión de protocolo matutina, a Mirel se le hizo un nudo en la garganta. En sus 30 años de servicio a la familia imperial, nunca había sucedido algo así. Dijeron que necesitaban usar los lavabos. Esperé afuera. Cuando entré a comprobarlo, los 3 se habían ido. En cuestión de minutos, el palacio se transformó en un caos controlado. Los guardias inspeccionaron cada pasillo, cada jardín, cada almacén. El emperador Talt recibió la noticia mientras revisaba los acuerdos comerciales en el gran salón. El bloc de datos se le resbaló de las garras y golpeó el suelo de mármol. Encuéntrenlos, dijo con una voz peligrosamente baja. Encuentren a mis hijos ahora. El pueblo Pirate valoraba pocas cosas por encima del linaje y el honor familiar. Que los herederos reales desaparecieran del edificio más seguro del planeta significaba un fallo de seguridad masivo o algo mucho peor. En cuestión de 1 hora, la noticia se extendió más allá de los muros del palacio. Al anochecer, toda la capital sabía que el príncipe Dad, la princesa Sarapene y el príncipe Karan habían desaparecido. Los rivales políticos actuaron con rapidez. Lord Bass de los Territorios del Norte convocó una sesión de emergencia del Consejo, con la voz llena de falsa compasión. Quizás el enfoque del emperador en la tradición lo ha cegado ante las amenazas modernas. Quizás un liderazgo más joven protegería mejor nuestro futuro. El emperador Talred ignoró el desafío velado. Se quedó en el centro de mando de seguridad, observando docenas de pantallas que mostraban equipos de búsqueda peinando los terrenos del palacio. Su compañera, la emperatriz KTH, estaba a su lado, con las alas apretadas contra la espalda, preocupada. Estaban inquietos esta mañana, dijo en voz baja. Dit seguía preguntando cuándo podría ver cómo funcionan realmente las naves de transporte. No los diagramas de sus lecciones. La maquinaria real. Los niños deben aprender paciencia y protocolo antes que asuntos prácticos, respondió Talt. Pero su voz carecía de convicción. Recordó su propia juventud, sentado en interminables lecciones mientras anhelaba volar libremente por las cordilleras. El jefe de seguridad Brandt se acercó con un bloc de datos. Su Majestad, hemos registrado cada sección del palacio y los terrenos circundantes. No hay señales de entrada forzada, ni indicios de forcejeo. Los niños simplemente desaparecieron del lavadero este, que solo tiene una entrada. Luego no desaparecieron. El emperador dijo, se fueron. Muéstrenme las grabaciones de seguridad. Las grabaciones revelaron algo inesperado. Los 3 jóvenes miembros de la realeza efectivamente habían entrado en el lavadero, pero un conducto de mantenimiento en el techo mostraba signos de uso reciente. Pequeñas marcas de garras en el borde metálico, arañazos recientes en la rejilla de ventilación. Treparon, dijo Brandt con incredulidad. Los herederos reales se arrastraron por el sistema de mantenimiento. Siguiendo el sendero de patos en los planos del palacio, llegaron a una abertura exterior en el muro oeste. Más allá, la extensa ciudad se extendía kilómetros en todas direcciones. 3 niños, incluso de la realeza, podrían estar en cualquier lugar entre millones de ciudadanos y visitantes. El emperador ordenó una búsqueda completa de la ciudad, pero tomó una decisión difícil. No anuncien sus identidades públicamente. Digan solo que 3 jóvenes pitones han desaparecido.
No permitiré que mis hijos se conviertan en el blanco de quienes les harían daño para atacarme. Equipos de búsqueda se desplegaron por todo Dranit. Revisaron parques, mercados, distritos de ocio y centros de transporte. Interrogaron a miles de ciudadanos. Se revisaron las grabaciones de seguridad de cientos de cámaras. La noche se alargó y no permitió dormir a nadie en palacio. La institutriz Mirel, sentada en sus aposentos, repasaba mentalmente la mañana. Los niños habían sido especialmente difíciles durante las clases de protocolo. La joven Sarapene les había preguntado por qué necesitaban memorizar 17 saludos formales diferentes cuando todos solo querían saludar. Corinne se había quedado dormida 2 veces durante la clase sobre la correcta colocación de las alas en las cenas de estado. Edith, el mayor y normalmente el más sereno, había hecho una pregunta que ahora parecía importante. La institutriz, los trabajadores que arreglan los sistemas del palacio, ¿aprenden de los libros como nosotros? ¿Aprenden mediante el aprendizaje?, había respondido Murel, haciendo el trabajo con las manos. Eso suena más interesante que memorizar qué tenedor usar. Lo había regañado por ese comentario. Ahora se preguntaba si debería haber escuchado. El segundo día de búsqueda no dio resultados. El tercer día comenzó con creciente desesperación. Los oponentes políticos se volvieron más audaces en sus críticas. Algunos nobles susurraban que el emperador había incumplido su deber más básico como padre. Otros sugerían que los niños habían sido sacados del mundo por enemigos. El emperador Talt estaba de pie ante la ventana de sus aposentos privados, contemplando la ciudad. En algún lugar entre esas torres y distritos, sus hijos estaban en peligro o escondidos. Ambas posibilidades lo llenaban de miedo y frustración. Son niños inteligentes, dijo la emperatriz KTH, uniéndose a él en la ventana. Si se fueron por decisión propia, lo hicieron por una razón. ¿Qué razón los haría arriesgarlo todo? Para escapar de sus lecciones, dijo el emperador con amargura. Para evitar las responsabilidades de su nacimiento o para encontrar algo que esas lecciones no les proporcionaban. Antes de que pudiera responder, el jefe de seguridad Brandt entró rápidamente. Su Majestad, tenemos un informe del sector 9. Un proveedor afirma haber visto a 3 jóvenes PIR en el distrito industrial hace 3 días. Pensó que eran hijos de trabajadores, pero la descripción coincide con la de los herederos. Sector 9, el distrito de manufactura y reparación donde trabajaban las clases bajas, donde especies alienígenas operaban talleres y fábricas, donde ningún hijo de la realeza debería tener motivos para ir. Las alas del emperador se extendieron ligeramente. Reúnan un equipo. Vamos al sector 9 de inmediato. La esperanza y el temor se mezclaron a partes iguales mientras el transporte imperial se elevaba hacia el cielo del atardecer. Después de 3 días de búsqueda, por fin tenían una pista. Ahora solo les quedaba esperar que no fuera demasiado tarde. Riley Watts se limpió el líquido hidráulico de las manos y observó el núcleo del motor expuesto de la lanzadera minera. El sistema de refrigeración tenía 3 fugas separadas. La energía. El convertidor recibió un disparo, y al parecer alguien intentó arreglar la computadora de navegación con un martillo. Amaba su trabajo, pero algunos días ponían a prueba ese amor más que otros. «Pásame el soldador de plasma», gritó. Unas pequeñas garras levantaron con cuidado la herramienta de su banco de trabajo y se la llevaron. Riley sonrió al ver a la joven Sarapene forcejear un poco con el peso, pero se negó a pedir ayuda. Las escamas del pequeño dragón estaban manchadas de grasa y sus alas tenían manchas de carbón de la práctica de soldadura del día anterior. «¿Está muy roto?», preguntó Daleit desde el interior del compartimento del motor, donde trazaba con atención las líneas de refrigerante. «Nada que no podamos arreglar», dijo Riley. «Todo se rompe con el tiempo. Así funcionan las máquinas. Lo importante es entender por qué se rompen y cómo hacer que vuelvan a funcionar». Corinne estaba sentado cerca del tren de aterrizaje del transbordador, con su joven rostro serio, mientras examinaba los pistones hidráulicos.
Tenía un cuaderno abierto a su lado, dibujando cuidadosamente el mecanismo con un detalle sorprendente para un niño de 6 años. Riley había encontrado a los 3 niños hacía 4 días, de pie frente a su taller en el sector 9. Estaban sucios, cansados y claramente perdidos. Cuando les preguntó dónde estaban sus padres, se miraron nerviosos y dijeron que eran huérfanos en busca de trabajo. Riley no lo creyó ni por un segundo. Sus escamas estaban demasiado cuidadas, su habla demasiado educada y sus garras demasiado limpias bajo el polvo del viaje. Pero también reconoció la mirada en sus ojos. Huían de algo, y fuera lo que fuese, no estaban listos para regresar. Riley recordaba ser joven y estar desesperada por escapar de sus propias circunstancias. Así que hizo un trato. Podrían quedarse temporalmente en la trastienda de su taller, pero tendrían que trabajar para ganarse la comida y ayudar con las reparaciones. Esperaba que duraran quizás un día antes de aburrirse o asustarse. En cambio, se habían dedicado a aprender todo lo que ella pudiera enseñarles. Daleith absorbía la teoría mecánica como una esponja. Sarapene tenía las manos firmes y paciencia para el trabajo minucioso. Corín hacía preguntas sobre todo, queriendo constantemente entender no solo cómo funcionaban las cosas, sino por qué estaban diseñadas así. Riley, esta junta de conexión está rota, gritó Dat desde el interior del motor. Si la reparamos, se volverá a romper pronto. Buen ojo, dijo Riley, genuinamente impresionada. ¿Qué deberíamos hacer? Reemplazar toda la junta. Tardará más, pero la reparación durará. Exacto. Siempre hay que solucionar el problema correctamente, no rápidamente. Riley había enseñado a docenas de aprendices a lo largo de los años, pero estos 3 aprendían más rápido que nadie que hubiera conocido. No se quejaban del trabajo duro ni de las largas horas. Solo querían aprender, construir, comprender. Se dio cuenta de que disfrutaba de tenerlo cerca, incluso sabiendo que la situación no podía durar eternamente. El sonido de botas pesadas sobre el hormigón hizo que Riley levantara la vista de su trabajo. 3 guardias piratas estaban en la entrada de su taller. Sus armaduras formales brillaban incluso con la tenue iluminación industrial. Detrás de ellos, más guardias formaban un perímetro alrededor de todo el edificio. A Riley se le encogió el estómago. Sospechaba que estos chicos eran de familias adineradas. No esperaba este nivel de respuesta de seguridad. ¿Hay algún problema, agentes?, preguntó, con voz serena. Aléjense de los niños, ordenó el guardia principal, con la mano en el arma. No hagan movimientos bruscos. Dat salió del compartimento del motor con la cara cubierta de grasa. ¿Qué está pasando? Sarapene y Corín se acercaron a Riley. Sus jóvenes rostros reflejaban confusión y miedo. Riley se interpuso entre los niños y los guardias, mientras su mente repasaba las posibilidades. Acusaciones de secuestro, albergar a fugitivos. Sabía que esto era un problema, pero los niños necesitaban ayuda. Escuchen, dijo Riley con cautela. Yo no me llevé a estos niños. Vinieron a mí. Estaba intentando averiguar cómo contactar con sus familias de forma segura. La Guardia Imperial de Su Majestad, anunció el guardia principal con formalidad. Están en presencia del príncipe Daleith, la princesa Sarapene y el príncipe Cororín de la Casa Imperial. Las palabras tardaron un momento en procesarse. Príncipe, princesa, Casa Imperial. Riley miró a los 3 niños cubiertos de grasa y fluido hidráulico, y su cerebro se esforzaba por conectarlos con la realeza. Tienes que estar bromeando, dijo débilmente. No vamos a volver, anunció Sarapene con su vocecita feroz. Riley nos está enseñando cosas importantes, cosas reales. Más guardias entraron al taller, asegurando la zona. Entre la multitud, un Pereit más grande se abrió paso, con sus escamas marcadas con patrones reales que Riley solo había visto en los libros de historia. El emperador Talt en persona se encontraba en su espacio de trabajo, recorriendo la habitación con la mirada hasta que se posó en sus hijos.
El alivio en su rostro duró exactamente 3 segundos antes de transformarse en conmoción. Sus herederos reales estaban sucios, rodeados de herramientas y maquinaria, y claramente trabajando en reparaciones como obreros comunes. Riley lo observó contemplar la escena, agitando las alas con una emoción apenas contenida. Daleit, Sarapene, Corin. La voz del emperador era tensa. ¿Qué estás haciendo? Aprendiendo, padre, dijo Dit simplemente. Levantó la junta de conexión rota. ¿Ves? Por eso los sistemas de transporte del palacio siguen fallando. Los equipos de reparación solo reparan problemas en lugar de reemplazar componentes dañados. Si entendieran los protocolos de mantenimiento adecuados, tendríamos menos fallos en el sistema. El emperador Talt miró fijamente a su hijo, luego a Riley, y luego de nuevo a su hijo. Llevas 3 días desaparecido. Todo el imperio te ha estado buscando y tú has estado reparando motores. Riley dice, cualquiera que esté dispuesto a aprender merece un maestro, añadió Corin con amabilidad. Estamos muy dispuestos a aprender. El jefe de seguridad Brandt dio un paso al frente. Su Majestad, deberíamos asegurar a los niños e interrogar a esta humana. Ella no nos secuestró, interrumpió Sarapene. La encontramos. Nos dio comida y un lugar donde dormir, y nos enseñó cómo funcionan las cosas. Cosas reales, no solo aburridas reglas de protocolo. Riley por fin recuperó la voz. Su Majestad, de verdad que no sabía quiénes eran. Dijeron que eran huérfanos. Planeaba contactar con servicios sociales mañana. Lo juro. El emperador la miró un buen rato. Sus ojos eran antiguos y penetrantes, evaluando su honestidad. Riley se obligó a mirarlo a los ojos, aunque su instinto le decía que apartara la mirada de alguien tan poderoso. Les enseñaste reparación mecánica, dijo lentamente. Les enseñé a pensar con lógica y a resolver problemas. La reparación mecánica era solo el método. Están cubiertos de grasa y fluidos mecánicos. Sí, señor. Eso pasa cuando uno hace el trabajo en lugar de solo leer sobre él. Algo brilló en la expresión del emperador. No era exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Volvió a mirar a sus hijos, que permanecían juntos con una determinación obstinada en sus jóvenes rostros. Lo discutiremos en palacio, dijo finalmente. Todos. A Riley se le encogió el corazón. Iba a la cárcel, sin duda. La cámara de interrogatorio del Palacio Imperial no se parecía en nada a la oscura mazmorra que Riley había imaginado. Iluminación tenue, sillas cómodas y paredes decoradas con apacibles obras de arte paisajístico. De alguna manera, eso lo empeoraba. Estaban siendo educados al decidir su castigo. El jefe de seguridad Brandt estaba sentado frente a ella, con un datapad grabándolo todo. 2 guardias estaban junto a la puerta. A través de la ventana, Riley podía ver las luces de la ciudad de Dranit extendiéndose por el valle. Hermosas y completamente inalcanzables. Cuéntame de nuevo los 4 días, dijo Brandt, con un tono profesional, pero no hostil. Empieza por cuando conociste a los herederos reales. Riley respiró hondo y repitió la historia que ya había contado 3 veces. Encontró a los niños fuera de su taller, su afirmación de ser huérfanos. Su decisión de dejarlos quedarse temporalmente, el trabajo que habían hecho juntos. No omitió nada sabiendo que las mentiras solo empeorarían las cosas. ¿Nunca sospechaste que eran de la realeza?, preguntó Brandt. Sospeché que eran de una familia adinerada, admitió Riley. La forma en que hablaban, sus modales cuando olvidaban ocultarlos. ¿Pero de la realeza? ¿Cómo? Eso nunca se me pasó por la cabeza. ¿Por qué no contactaste a las autoridades de inmediato? Riley lo miró a los ojos. Porque estaban asustados. Porque a veces los niños se escapan por buenas razones, y devolverlos a situaciones difíciles te convierte en parte del problema. Planeaba hacer más preguntas, ganarme su confianza y luego encontrar la forma más segura de llevarlos a casa. Enseñándoles a reparar motores,
enseñándoles que aprender puede ser interesante, que trabajar con las manos para resolver problemas es valioso, que hacer preguntas no es una debilidad. La voz de Riley se hizo más fuerte. Esos niños estaban hambrientos de conocimiento, jefe. No de comida, sino de conocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a niños tan emocionados por aprender algo? Grant la observó en silencio y luego tomó nota en su tableta de datos. Espera aquí. Dejó a Riley sola con sus pensamientos y los guardias. A través de la pared, podía oír voces alzadas desde la sala del consejo de al lado. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. La gente estaba muy enfadada por algo. Pasó 1 hora, luego 2. Riley se quedó dormida en la cómoda silla, agotada por el estrés y la falta de sueño. Despertó cuando se abrió la puerta y el emperador. Talt entró en persona. Los guardias saludaron y se marcharon, cerrando la puerta tras ellos. Riley se levantó rápidamente, intentando recordar si los humanos debían inclinarse, arrodillarse o algo así. El emperador hizo un gesto de desdén con una mano con garras. Siéntese, por favor. Se sentaron uno frente al otro como dos personas normales conversando, excepto que uno gobernaba un imperio interestelar y el otro probablemente iría a prisión. Mi consejo quiere que lo acuse de secuestro, dijo el emperador sin rodeos. Lord Bass es particularmente explícito al respecto. Él ve esto como evidencia de un liderazgo fallido por mi parte y quiere usar su castigo como arma política. El corazón de Riley latía con fuerza. Su Majestad, nunca lo sé. La interrumpió con suavidad. He revisado las grabaciones de seguridad del sector 9. He leído las declaraciones de los vendedores que vieron a mis hijos acercarse voluntariamente a su taller. He hablado largo y tendido con Dit, Sarapene y Corin. Se recostó, con aspecto repentinamente cansado. No secuestraste a mis hijos. En todo caso, los salvaste de su propia estupidez. Riley sintió un gran alivio, pero el emperador no había terminado. Sin embargo, eso me plantea un problema difícil. Mis herederos huyeron del palacio, huyendo de sus responsabilidades educativas. Se arrastraron entre los patos de mantenimiento y vagaron solos por la ciudad durante horas antes de encontrarte. Ese es un comportamiento inaceptable para futuros gobernantes. Son niños, dijo Riley en voz baja. Niños aburridos que buscan algo significativo. Tienen responsabilidades. Tienen 9 y 6 años. Riley sabía que debía callarse, pero las palabras salieron de todos modos. Su Majestad, con todo respeto, vi a esos niños iluminarse al comprender cómo un sistema hidráulico crea una ventaja mecánica. Vi el orgullo de Sarapene cuando completó su primera soldadura impecable. Daleit dibujó esquemas detallados de memoria después de verme trabajar una vez. Una vez. Son niños brillantes que se morían de aburrimiento en sus clases. La expresión del emperador era indescifrable. Hablas con valentía para alguien de tu posición. Hablo con sinceridad. Es lo único que me queda en este momento. Un largo silencio se extendió entre ellos. El emperador Talrit se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando su capital. Sus alas estaban en una postura que Riley no pudo interpretar. Cuando tenía la edad de Dit, dijo lentamente, quería ser explorador. Quería volar a estrellas lejanas y descubrir nuevos mundos. En cambio, aprendí protocolo. Aprendí política. Aprendí a gobernar un imperio que nunca pedí. Se volvió hacia Riley. Me dije a mí mismo que mis hijos comprenderían su deber mejor que yo, que asumirían sus responsabilidades sin resentimiento. Pero ellos no son tú. Sí, dijo Riley. Son ellos mismos. Sí, dijo el emperador, volviendo a su asiento. Mis hijos describieron los 4 días que pasaron con ustedes con todo detalle. Explicaron las fallas del sistema de refrigeración de la red de transporte del palacio y propusieron soluciones que no les había oído a mis propios ingenieros. Demostraron una capacidad de resolución de problemas que sorprendió a sus tutores,
y lo más importante, una pasión por aprender que no les había visto antes. Riley esperó, sin saber a dónde quería llegar. Hábleme de sus métodos de enseñanza, dijo el emperador. ¿Cómo hizo que el trabajo de mantenimiento fuera interesante para los niños de la realeza? No intenté hacerlo interesante. Simplemente dejé que sintieran curiosidad. Cuando hacían preguntas, respondía con sinceridad. Cuando querían probar algo, les dejaba intentarlo, fallar y volver a intentarlo. Los trataba como personas inteligentes capaces de comprender ideas complejas, no como adornos frágiles que podrían romperse. Usted los respetaba. Yo respetaba su deseo de aprender. Sí. El emperador asintió lentamente, con un cambio en su expresión. Riley Watts, le voy a hacer una oferta. Puede rechazarla, y si lo hace, quedará en libertad sin cargos y con una compensación por su tiempo. Pero si aceptas, cambiará tu vida considerablemente. Riley se quedó sin aliento. ¿Qué clase de oferta? Mis hijos necesitan una educación diferente. Una que combine el conocimiento práctico con la comprensión teórica. Una que les enseñe a pensar creativamente y a resolver problemas reales. La mirada del emperador era intensa. Quiero que les des clases particulares. 2 días a la semana, les enseñarías ingeniería mecánica, resolución de problemas y cualquier otra cosa que consideres valiosa. Te pagarían bien y te darían alojamiento en el palacio si lo deseas o puedes seguir viviendo en el sector 9. Riley lo miró fijamente. ¿Quieres que enseñe a los herederos reales? Quiero que les enseñes a mis hijos lo que sus tutores tradicionales no pueden. ¿A trabajar con las manos? ¿A desmontar y volver a montar cosas? ¿A no tener miedo de ensuciarse mientras aprenden? Se inclinó hacia adelante. Mi consejo odiará esto. Los nobles chismorrearán. Pero mis hijos aprendieron más en 4 días contigo que en meses de educación estándar. Eso vale cualquier coste político. Su Majestad, solo soy mecánico. No tengo credenciales docentes formales. No sabes nada de protocolo real ni sabes cómo entusiasmar a los niños con el aprendizaje. Esa es la única credencial que importa. El emperador se levantó, extendiendo su mano con garras en un gesto humano de asentimiento. ¿Aceptas? Riley miró la mano ofrecida, con la mente dándole vueltas. Esto era una locura. Esto la pondría en el centro de un drama político que ni siquiera podía comprender. Esto la convertiría en el blanco de cualquier noble que se opusiera a la decisión del emperador. Pero pensó en 3 niños brillantes cubiertos de grasa y fluido hidráulico, con los ojos brillantes del ogro. Pensó en el cuidadoso análisis de Edith, las manos firmes de Sarapene, las interminables preguntas de Corin. Pensó en lo poco que alguien tenía la oportunidad de marcar la diferencia en las vidas de los jóvenes. Riley se levantó y estrechó la mano del emperador. Acepto. Pero tengo una condición. El emperador enarcó una ceja. Adelante. Cuando les enseño, no hay guardias rondando. No hay observadores tomando notas. No hay interrupciones en las clases de protocolo. En mi taller o donde sea que trabajemos, ellos son solo estudiantes y yo solo soy una profesora. De lo contrario, esto no funcionará. El emperador Talt sonrió. La primera sonrisa genuina que Riley le había visto. De acuerdo. Bienvenida a la casa imperial, maestra Riley. Definitivamente no iría a prisión. De alguna manera, eso parecía aún más aterrador. La primera sesión oficial de enseñanza no transcurrió sin problemas. Riley llegó al ala de educación del palacio con su bolsa de herramientas y una caja de repuestos, solo para encontrarse con la institutriz bloqueando la entrada a la cámara de estudio real. Las antiguas balanzas PYTH estaban rígidas con desaprobación. Los jóvenes miembros de la realeza tienen clases de matemáticas a esta hora. Mirel dijo con firmeza. Sus sesiones están programadas para después. El emperador dijo que podía tenerlas durante 4 horas cada sesión, respondió Riley, con voz educada pero firme. Ese fue nuestro acuerdo.
Los acuerdos se pueden ajustar según las necesidades prácticas. Los herederos no pueden retrasarse en sus estudios tradicionales solo porque quieras jugar con herramientas. Detrás de Mirel, Riley vio a Dalit, Sarapene y Corín sentados en sus escritorios, con aspecto desdichado mientras un tutor hablaba monótonamente sobre ecuaciones. Cuando Dalit captó la mirada de Riley, su expresión se iluminó de esperanza. Riley respiró hondo y rodeó a la institutriz Mirel. La mayor de las Pitol, pero Riley ya estaba dentro de la sala de estudio, dejando su bolsa de herramientas sobre un escritorio con un golpe seco que interrumpió la clase de matemáticas. Hora de ciencias prácticas, anunció Riley. Vámonos. La tutora tradicional farfulló indignada. Mirel empezó a llamar a seguridad, pero los 3 herederos reales ya estaban cogiendo sus cuadernos y corriendo hacia Riley con un alivio manifiesto. Para cuando llegaron los guardias, Riley y los niños ya caminaban por el pasillo hacia los niveles de mantenimiento del palacio. «Te vas a meter en problemas», dijo Sarapene. Pero sonreía. «Probablemente», asintió Riley. «Pero el emperador me dio autoridad sobre tu educación práctica, y la estoy usando. Además, estabas aprendiendo ecuaciones sin entender para qué sirven». «Eso es al revés». Los condujo al centro de control ambiental del palacio, donde unos sistemas masivos regulaban la temperatura, la calidad del aire y la distribución del agua de todo el complejo. Un supervisor de mantenimiento llamado Garrett los miró sorprendido al entrar. «Riley, ¿qué haces aquí?» Vio a los herederos reales y abrió mucho los ojos. «¿Es oficial?» «Muy oficial. Son mis estudiantes y necesitan entender la importancia de las matemáticas». Riley sacó 3 tabletas de datos y se las entregó. «Este es el sistema ambiental del ala residencial este. 200 habitaciones con ocupación variable a lo largo del día. Su trabajo es calcular las tasas óptimas de circulación del aire para mantener la comodidad y minimizar el desperdicio de energía». Dit miró fijamente las especificaciones. «Es el mismo tipo de ecuación que estábamos estudiando». «Exactamente. Pero ahora no son solo números en una página. Si se equivoca, 200 personas pasan demasiado calor o demasiado frío. Si se acierta, se ahorra suficiente energía para abastecer otra sección del palacio». Riley señaló las enormes unidades de procesamiento de aire. «Las matemáticas no se tratan de memorizar fórmulas. Se trata de resolver problemas reales». Los 3 herederos se sumergieron en el problema con una concentración que Riley nunca había visto en estudiantes tradicionales. Le preguntaron a Garrett sobre la capacidad del sistema y las horas punta. Discutieron entre ellos sobre cálculos. Métodos. Cuando Corín cometía un error, Sarapene lo detectaba y se lo explicaba sin que su hermano se sintiera estúpido. 2 horas después, tenían una solución práctica. Garrett revisó sus cálculos y asintió con aprobación. «Esto sí que funcionaría. Incluso podría ser más eficiente que nuestra configuración actual». El orgullo en los rostros de los niños justificaba cada pequeño problema que Riley sabía que se avecinaba. Y los problemas llegaron. Esa noche, Riley fue convocada a una reunión del consejo donde Lord Bass y varios otros nobles se quejaron formalmente de sus métodos de enseñanza. Alteró los horarios. Ignoró los protocolos establecidos. Enseñó a los nobles habilidades aéreas por debajo de su rango. La princesa estaba ajustando los controles de circulación del aire, dijo Lord Bass con disgusto. Trabajo manual que deberían realizar los técnicos comunes. La princesa estaba aplicando matemáticas avanzadas para optimizar los sistemas ambientales, corrigió Riley. Eso no es trabajo manual. Eso es ingeniería. Es inapropiado. Es práctico. Riley se mantuvo firme, muy consciente de que estaba discutiendo con personas que podrían destruir su carrera con una palabra. Su Majestad me pidió que enseñara a sus hijos resolución de problemas y pensamiento creativo. No pueden hacer eso solo con teoría. Necesitan aplicar el conocimiento a situaciones reales. El emperador Talred escuchó los argumentos de ambos lados.
Su expresión era neutral. Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. Los métodos de la maestra Riley son poco convencionales. Por eso la contraté. Las sesiones continuarán según lo acordado. Miró fijamente a Lord Bass con una mirada penetrante. La educación de mis hijos no está sujeta a la aprobación del Consejo. La victoria se sintió vacía cuando Riley salió de la Cámara del Consejo. Había ganado esta batalla, pero podía sentir la hostilidad de los nobles. La veían como una amenaza a la tradición, una forastera que corrompía a los herederos reales con el conocimiento común. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Riley daba clases 2 veces por semana, centrando cada lección en las aplicaciones prácticas de las teorías que los herederos aprendieron en sus estudios tradicionales. Reconstruyeron un pequeño motor de vehículo de transporte para comprender la física mecánica. Programaron drones de mantenimiento para aprender sobre algoritmos y lógica. Analizaron ingeniería estructural mientras examinaban la arquitectura del palacio. Los niños prosperaron. Daleith comenzó a hacer preguntas a sus tutores tradicionales que conectaban diferentes materias de maneras que esos tutores nunca antes habían hecho. Sarapene se ganó la reputación de resolver problemas que otros consideraban imposibles. Curran comenzó a escribir un cuaderno donde bosquejaba diseños mejorados para los sistemas palaciegos. Pero la tensión política aumentó. Algunos nobles comenzaron a enviar a sus propios hijos a otras instituciones, negándose a que recibieran clases junto con los herederos reales que aprendían oficios comunes. Corrió el rumor de que el emperador estaba debilitando a sus hijos al permitirles trabajar con sus manos. Riley intentó ignorar la política y centrarse en la enseñanza, pero no ignoraba el daño que su presencia estaba causando. Una noche, después de una lección particularmente exitosa sobre ingeniería hidráulica, se encontró sola en su taller, en el sector 9. Se sentó en su banco de trabajo, con las herramientas extendidas ante ella, y se preguntó si debería dimitir antes de causar más problemas a la familia imperial. Su puerta se abrió sin previo aviso. La emperatriz Cart entró, agachándose ligeramente para pasar su alta figura por la entrada de tamaño humano. Riley se puso de pie de un salto, sobresaltada. La emperatriz nunca había estado de visita. Su Majestad, no me lo esperaba. Y siéntese, por favor. Esta no es una visita formal. Caret miró el taller con interés, examinando las herramientas y los proyectos a medio terminar. Mis hijos hablan de ti constantemente. Dit quiere construir un mejor sistema de transporte de carga. Sarapene diseñó un mecanismo de reciclaje de agua más eficiente para barcos. Corin ahora pregunta sobre todo, no solo cuando se aburre. Son estudiantes brillantes, dijo Riley. De verdad. Solo necesitaban a alguien que les planteara retos en lugar de sermones. Sí. Caret se giró para mirarla directamente. Te estás ganando enemigos entre los nobles. Eres consciente de ello. Yo lo soy. Y aún así sigues enseñando temas controvertidos. Riley miró a la emperatriz a los ojos. Porque tus hijos merecen algo mejor que desperdiciar su potencial para satisfacer expectativas políticas. Si eso me hace impopular, puedo vivir con ello. Caret la observó durante un largo rato. Entonces, algo en su expresión se suavizó. Mi compañero eligió bien cuando te eligió. No dejes que los nobles te intimiden para que te conviertas en un maestro inferior. Nuestros hijos necesitan exactamente lo que les estás dando, incluso si perjudica la posición política del emperador, especialmente entonces. KTH se dirigió a la puerta y se detuvo. La semana que viene celebraremos una visita diplomática de la Federación Coreana. Son un pueblo escéptico que valora el conocimiento práctico por encima de la ceremonia. Quizá sus estudiantes podrían demostrar lo que han aprendido sobre sistemas hidráulicos e ingeniería ambiental. Riley lo comprendió de inmediato. Esta no era solo una oportunidad para enseñar. Era una oportunidad para mostrar a la galaxia que la decisión poco convencional del emperador tenía un valor más allá de la política. Estaremos listos, prometió Riley.
Después de que la emperatriz se fuera, Riley se sentó en su banco de trabajo y comenzó a planear la lección más importante que jamás impartiría. Los herederos reales no solo demostrarían sus conocimientos. Demostrarían que la educación práctica creaba mejores líderes que las interminables lecciones de protocolo. Los nobles querían tradición. Riley, en cambio, les daría innovación. Los astilleros orbitales imperiales flotaban sobre Drant como una corona de metal y luz. Dentro del muelle principal de construcción, el crucero ceremonial Amanecer de Fuego Estelar relucía con pintura fresca e insignias reales. Esta nave transportaría al emperador y a sus herederos en su viaje diplomático a la Federación Colorana, demostrando la artesanía y el poder de los Pyrenate. Riley estaba de pie cerca de una ventana con sus 3 estudiantes, todos con atuendo formal en lugar de su ropa de trabajo habitual. Los herederos jugueteaban con sus túnicas ceremoniales, claramente incómodos con la tela restrictiva. Decenas de nobles y funcionarios abarrotaban la plataforma de observación, esperando la llegada del emperador. «Recuerden lo que practicamos», dijo Riley en voz baja. «Cuando hagan una demostración de los sistemas hidráulicos, concéntrense en explicar claramente las mejoras de su diseño. Los delegados colorín valoran la eficiencia y la lógica». «¿Pero qué pasa si Lord Bass vuelve a interrumpir?», preguntó Sarapene con nerviosismo. «Siempre encuentra la manera de que nuestro trabajo parezca irrelevante». «Entonces, con calma, continúen explicando. Dejen que su trabajo hable por sí solo». La multitud se apartó cuando el emperador Talt y la emperatriz KTH llegaron con la delegación Kellerana. Los Kurin eran seres insectoides. Sus ojos compuestos brillaban con inteligencia. Su líder, la embajadora Chit, se movía con movimientos precisos y eficientes que sugerían a alguien que valoraba la función por encima de la ceremonia. Las ceremonias formales de bienvenida se hicieron interminables. Discursos sobre amistad y cooperación, brindis por futuras alianzas. Riley observó la creciente inquietud de los herederos, cuya atención se desvió hacia el amanecer de la Starfire, visible a través de la ventana. Esa nave representaba meses de trabajo, y estaban orgullosos de sus pequeñas contribuciones a sus sistemas. Finalmente, el emperador señaló a sus hijos. «Embajador Chit, mis herederos, han preparado una presentación sobre algunas de las innovaciones técnicas de la nave. Si nos hacen el honor de observar», la delegación colorín chasqueó las mandíbulas, y lo que Riley había aprendido significó interés. Siguieron al grupo real hacia el cordón umbilical de acoplamiento que conectaba con el amanecer de la Starfire. Riley permaneció cerca de sus estudiantes, ofreciéndoles apoyo silencioso mientras se preparaban para demostrar meses de aprendizaje. Dentro de la nave, Dit condujo al grupo al centro de control ambiental. Sus manos se movían con seguridad sobre los controles mientras explicaba las mejoras. Las naves Pyre tradicionales utilizan un sistema de refrigeración centralizado que procesa todo el aire a través de una gran unidad. Diseñamos una red distribuida que divide la nave en secciones. Cada sección puede ajustarse de forma independiente, lo que reduce el consumo de energía en un 18% y mejora el tiempo de respuesta. El embajador Chit examinó los esquemas con evidente interés. Este diseño se asemeja a los principios de ventilación de alta temperatura. Muy eficiente. De ahí surgió la idea, admitió Dit. La profesora Riley nos mostró estudios arquitectónicos de diferentes especies y adaptamos los conceptos a los sistemas de la nave espacial. Sarapene tomó el relevo en la siguiente sección, demostrando los mecanismos hidráulicos mejorados para las puertas de la bodega de carga. Ella había ayudado personalmente a rediseñar el sistema de sellado para evitar la pérdida de presión. Mientras explicaba las matemáticas detrás de los diferenciales de presión, Riley sintió un orgullo creciente. No se trataba de un simple conocimiento memorizado. Era una comprensión genuina. Corinne, a pesar de su corta edad, mostró con seguridad las mejoras en el reciclaje de residuos que habían sugerido. El entusiasmo en su voz hacía que incluso los detalles técnicos más áridos sonaran fascinantes.
Los delegados de color hicieron preguntas agudas y penetrantes. Los herederos respondieron sin dudar, demostrando un profundo conocimiento que impresionó a todos los presentes. Incluso Lord Bass, que se había mostrado escéptico, pareció sorprendido a regañadientes. Entonces, el embajador Chitrus hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Este sistema ambiental distribuido puede aislar secciones individuales si una falla? Dit dudó. El diseño incluye protocolos de aislamiento, pero no los hemos probado bajo plena tensión operativa. ¿Podría demostrarlo? El ingeniero jefe de la nave, un pirata curtido llamado Borín, se adelantó rápidamente. Embajador, no deberíamos arriesgar el valor del color con pruebas exhaustivas, dijo el emperador Talt diplomáticamente. Una demostración controlada sería aceptable. Boron parecía disgustado, pero dio órdenes a su tripulación. Simularían una fuga de refrigerante en la sección 3 y comprobarían si los protocolos de aislamiento funcionaban correctamente. Riley sintió que la tensión aumentaba. Esto no formaba parte del plan. La prueba comenzó sin contratiempos. Los controles ambientales de la sección 3 detectaron la fuga simulada y aislaron automáticamente esa zona. La circulación del aire se redirigió a través de canales de respaldo. Todos se relajaron al ver que el sistema funcionaba exactamente como estaba diseñado. Entonces empezaron a sonar las alarmas. Los protocolos de aislamiento funcionaron demasiado bien. La sección 3 se había sellado por completo, pero el repentino redireccionamiento de la circulación del aire sobrecargó los canales de respaldo. Los diferenciales de presión en toda la nave comenzaron a fluctuar de forma descontrolada. Los sensores de temperatura mostraron picos en varias secciones. En la pantalla principal, las luces de advertencia se desplegaron en cascada por el esquema de la nave. Las garras del ingeniero jefe Boron sobrevolaron los controles intentando estabilizar los sistemas. Los canales de respaldo no soportan la carga. Necesitamos apagar y reiniciar todo. Eso tardará 20 minutos, dijo una de sus asistentes, con el pánico invadiendo su voz. El soporte vital estará desconectado. Necesitamos evacuar. La plataforma de observación estalló en un caos controlado mientras los oficiales se dirigían a las salidas. Riley barajó las posibilidades, pero esto escapaba a su experiencia. Era un fallo del sistema de la nave estelar, no una simple reparación de taller. Espera. La joven voz de Diff atravesó el ruido. No necesitamos reiniciar todo. Solo necesitamos redistribuir la carga. Boron se volvió hacia él, con evidente frustración. Joven príncipe, esto no es, ordenó el emperador Talbret. Dit se dirigió a la estación de control, examinando las pantallas con intensa atención. El problema es que todos los canales de respaldo intentan soportar la misma carga, pero tienen capacidades diferentes. Maestro Riley, ¿recuerda el sistema de refrigeración del transbordador minero? Es el mismo problema. Riley lo vio de inmediato. Distribución ponderada. Debe asignar manualmente los caudales según la capacidad real de cada canal, no según las especificaciones teóricas de diseño. Sí, Sarapene se unió a su hermano en los controles, pero necesitamos calcular la distribución óptima rápidamente. Dividan los cálculos, sugirió Karan, abriendo una terminal secundaria. Cada uno toma una sección de la nave. Riley observó cómo sus 3 estudiantes dividían el problema y comenzaban a calcular frenéticamente. Gritó recordatorios sobre los factores que podrían olvidar. Dit coordinó con sus hermanos, revisando sus cálculos e integrando las soluciones. El ingeniero jefe Borín observó en silencio atónito cómo los niños resolvían un problema que su experimentado equipo no podía. ¿Listos?, anunció Dit después de 2 minutos de intenso trabajo. Implementando nuevos protocolos de distribución ahora. Ingresó los comandos. Durante 3 segundos, nada cambió. Luego, las alarmas de advertencia comenzaron a apagarse una a una. Las lecturas de temperatura se estabilizaron.
Los diferenciales de presión se suavizaron en toda la nave. El amanecer de la Starfire zumbaba con renovada estabilidad. El silencio en la sala de control era profundo. Entonces el embajador Chit empezó a chasquear las mandíbulas rápidamente, lo que Riley reconoció como un aplauso de Calorina. Sorprendentemente, el embajador dijo: sus herederos combinaron el conocimiento teórico con la resolución práctica de problemas bajo presión. Este es precisamente el tipo de pensamiento adaptable que la galaxia necesita en sus líderes. El emperador Talt se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. Sus hijos habían salvado la misión diplomática y posiblemente evitado un desastre. Lo habían hecho utilizando las habilidades aprendidas de un maestro humano poco convencional. Lord Bass dio un paso al frente y Riley se preparó para las críticas. Pero la expresión del noble era pensativa en lugar de hostil. Quizás Bass dijo lentamente: hay valor en la educación práctica. Después de todo, el ingeniero jefe Borín se acercó a los herederos con evidente respeto. Jóvenes miembros de la realeza, ¿estarían dispuestos a revisar el resto de los sistemas de nuestra nave? Si pueden detectar problemas que pasamos por alto, quiero saberlos antes de que abandonemos la órbita. Daleit, Sarapene y Corín miraron a Riley con emoción apenas contenida. Ella asintió con la cabeza, y siguieron a Borín al interior de la nave, ya haciendo preguntas sobre los sistemas de propulsión. El emperador Talred se acercó a Riley con expresión indescifrable. Por un momento, ella temió haber excedido su capacidad al permitir que los niños corrieran tales riesgos. Entonces él le puso una mano con garras en el hombro. Gracias, dijo simplemente, por enseñarles a pensar en lugar de solo obedecer. Por mostrarles que el conocimiento tiene valor cuando se aplica con valentía. Por convertirlos en la clase de líderes que este imperio realmente necesita. Riley sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y parpadeó para contenerlas. Hicieron el trabajo ellos mismos. Solo les di herramientas. A veces eso es justo lo que necesitan los niños. El emperador miró hacia donde sus herederos habían desaparecido en los pasillos de la nave. Un maestro que les da herramientas y confía en ellos para construir algo extraordinario. A través de la ventana, las estrellas giraban silenciosamente en el vacío. La misión diplomática sería un éxito. El amanecer del Starfire volaría sin problemas, y 3 jóvenes de la realeza habían demostrado que la educación práctica podía salvar vidas cuando el conocimiento teórico fallaba. Riley sonrió. Precisamente por eso amaba enseñar. 6 meses después de que 3 herederos reales fueran encontrados en un taller de reparaciones cubiertos de grasa, el Imperio Pereit lucía diferente, aunque no de forma evidente. La torre de cristal aún relucía. El palacio imperial seguía en pie como un monumento a la tradición, pero algo fundamental había cambiado bajo la superficie. Riley se encontraba en lo que una vez fue un almacén abandonado en el sector 9. Ahora albergaba filas de bancos de trabajo, sistemas de almacenamiento de herramientas y estaciones de aprendizaje para docenas de estudiantes. La Academia de Ciencias Prácticas había comenzado como un experimento. El emperador le había otorgado a Riley financiación y autoridad para crear una institución que combinara la educación tradicional con el aprendizaje práctico. Maestro Riley, mi servomotor no responde correctamente, gritó un joven noble puro de la casa Kelrone. 2 meses atrás, sus padres jamás le habrían permitido acercarse a un taller. Ahora, estaba inmerso en un proyecto de reparación de drones, trabajando junto a un aprendiz humano y un estudiante de intercambio de color. Riley se movía entre estaciones de trabajo, ofreciendo orientación sin dar respuestas directas. Enséñeles a pensar, no solo a seguir instrucciones. Esa había sido su filosofía en el taller, y funcionaba aún mejor con más estudiantes. Daleit, que ahora tenía 10 años, era profesor asistente no oficial. Se movía con la confianza que emanaba de su conocimiento genuino, no de privilegios reales. Cuando un estudiante más joven tenía dificultades para comprender las relaciones de transmisión,
Tomaba un puñado de componentes mecánicos y hacía una demostración al instante. Fíjate cómo el engranaje más pequeño tiene que girar más veces para mover el más grande una vez, explicó Daleit con paciencia. Eso es ventaja mecánica. Se intercambia velocidad por potencia. Sarapene trabajaba en una estación avanzada, con la concentración absoluta en programar una computadora de navegación. Había descubierto un talento para los sistemas de software que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Otros 3 estudiantes la observaban trabajar, haciendo preguntas, que ella respondía sin levantar la vista de la pantalla. Corinne, que aún tenía solo 6 años, se había convertido en el interrogador más persistente de la academia. Seguía al personal de mantenimiento constantemente, queriendo entenderlo todo, desde la distribución de energía hasta el procesamiento de residuos. Riley había aprendido a nunca desestimar sus preguntas, por simples que parecieran. A menudo revelaban lagunas de comprensión que los estudiantes mayores nunca habían pensado en abordar. Las puertas se abrieron y la emperatriz KTH entró acompañada del embajador Chitres y varios funcionarios coreanos. Era su tercera visita a la academia. Los coreanos habían quedado tan impresionados con la formación del heredero que querían establecer una institución similar en su mundo natal. Embajador, bienvenido de nuevo, dijo Riley, limpiándose el refrigerante de las manos. Los estudiantes están trabajando hoy en sistemas de navegación autónomos. Chites chasqueó las mandíbulas con admiración mientras observaba el concurrido taller. Sus métodos de enseñanza siguen produciendo resultados extraordinarios. El Consejo Colorín ha aprobado la financiación de nuestra academia. Nos gustaría enviar a varios instructores para que aprendan su plan de estudios. Sería un honor para nosotros recibirlos, dijo Riley. Aunque debo advertirles que nuestro plan de estudios cambia constantemente. Diseñamos lecciones en función de cualquier problema que necesite solución. Esa flexibilidad es precisamente lo que deseamos aprender. Más éxito, más reconocimiento. La academia había pasado de ser un experimento controvertido a una institución respetada más rápido de lo que Riley hubiera soñado. Las familias nobles de todo el imperio competían por matricular a sus hijos. Otras especies solicitaban permiso para enviar estudiantes. La lista de espera se alargó durante meses, pero el éxito trajo complicaciones. Esa noche, Riley estaba sentada en su pequeña oficina revisando las solicitudes de inscripción cuando el emperador Talret llegó sin avisar. Parecía cansado y Riley señaló una silla sin ceremonias. Su relación había trascendido los protocolos formales meses atrás. El Consejo quiere convertir la academia en una institución imperial oficial, dijo sin preámbulos. Financiación gubernamental completa, estándares curriculares formales, comités de supervisión. Riley sintió un nudo en el estómago. Eso destruiría lo que hace que este lugar funcione. Sé que el emperador se frotó las sienes con las garras, pero el éxito de la academia está amenazando los sistemas educativos tradicionales. Las antiguas casas de tutoría están perdiendo estudiantes y prestigio. Quieren controlar su academia o desacreditarla. Así que me pregunta si aceptaré el control del gobierno para mantener la paz. Le pregunto qué cree que es mejor para sus estudiantes. Riley se levantó y se dirigió a su ventana, mirando el taller de abajo. Estudiantes de una docena de especies trabajan juntos, aprendiendo no solo habilidades técnicas, sino también a comunicarse a través de las fronteras culturales. Cómo respetar los diferentes enfoques de los problemas, cómo construir algo nuevo a partir de conocimientos combinados. Si aceptamos la supervisión del gobierno, impondrán exámenes estandarizados, dijo Riley lentamente. Exigirán hitos curriculares específicos. Querrán que los estudiantes sean clasificados, comparados y evaluados entre sí en lugar de según su propio potencial. Todo lo que hace especial a esta academia desaparecerá regulado. Entonces rechazamos su oferta y nos enfrentamos a la oposición política. No, Riley se giró para mirarlo. Nos expandimos demasiado rápido para que ellos lo controlen. Franquiciamos el modelo de la academia.
Regalamos el currículo libremente a cualquier mundo o institución que lo desee. Hacemos que la educación práctica sea tan común que los tradicionalistas no pueden detenerla. Los ojos del emperador Talred se abrieron de par en par. Quieren difundir sus métodos de enseñanza por todo el imperio, por toda la galaxia. Los Colorín ya están construyendo su academia. ¿Por qué detenerse ahí? Cada especie tiene estudiantes que aprenden mejor haciendo que escuchando. Cada mundo tiene problemas que requieren soluciones creativas. El entusiasmo de Riley crecía a medida que hablaba. Formamos profesores que comprenden la filosofía. Ofrecemos marcos curriculares básicos, pero permitimos que cada academia se adapte a las necesidades locales. En 5 años, podría haber cientos de estas escuelas en todo el espacio conocido. Eso es ambicioso. Eso es necesario. La educación no debería estar controlada por quien quiera mantener el poder. Debería estar disponible para cualquiera que esté dispuesto a aprender. El emperador se levantó y caminó hacia la ventana junto a ella. Juntos, observaron a Daleit enseñando a un grupo mixto de estudiantes sobre principios hidráulicos usando un elevador de carga parcialmente desmontado. Mi hijo será emperador algún día, dijo Talt en voz baja. Gobernará de forma diferente a la mía, más abierta, más práctica, porque un mecánico humano le enseñó que ensuciarse las manos no está por debajo de la realeza. Es la forma de comprender realmente el mundo que diriges. Será un mejor emperador de lo que la tradición por sí sola podría haberlo hecho, asintió Riley. Sí. La expresión del emperador se tornó pensativa. Muy bien. Le diré al consejo que la academia sigue siendo independiente. También estableceré un fondo educativo para ayudar a los mundos a iniciar sus propios programas prácticos. Que regulen el viejo sistema. Construiremos uno nuevo a su alrededor. Después de que el emperador se fuera, Riley regresó al taller. Los estudiantes comenzaban a recoger sus proyectos del día. Sarapene había depurado con éxito su programa de navegación y se lo mostraba a un grupo de impresionados compañeros. Corín dibujaba diseños para un sistema mejorado de filtración de agua en su siempre presente cuaderno. Dit ayudaba a un estudiante más joven a solucionar un problema de cableado con paciencia y ánimo. 3 niños que antes huían de las clases aburridas ahora prosperaban como estudiantes y profesores. Habían aprendido que el conocimiento adquirido con la práctica perduraba más que los datos memorizados de los libros. Que hacer preguntas demostraba inteligencia, no ignorancia. Que trabajar con diferentes especies hacía a todos más inteligentes. Riley tomó un bloc de datos y empezó a esbozar planes para la red de intercambio curricular. Si otros mundos querían construir mundos como este, ella los ayudaría. Formaría a profesores que comprendieran que la educación no se trataba de controlar a los estudiantes, sino de darles herramientas para resolver problemas de forma creativa. El Imperio Pireneit estaba cambiando. Un taller, una lección, un estudiante curioso a la vez. Los nobles que valoraban la tradición por encima de la innovación se resistirían. Pero la siguiente generación estaba aprendiendo algo que la vieja guardia había olvidado, que la mejor manera de liderar era aprender primero. Que la mejor manera de aprender era arremangarse y construir algo. Y que engrasarse las garras mientras se arregla un motor te enseñaba más sobre la resolución de problemas que 1000 lecciones de protocolo jamás. ¿Podría ser que 3 jóvenes de la realeza hubieran descubierto esta verdad en un taller de reparación destartalado en el sector 9? Ahora llevarían esa verdad adelante, creando un futuro donde el conocimiento práctico y la sabiduría teórica trabajaran juntos, donde las especies aprendieran unas de otras en lugar de competir, donde la educación liberara las mentes en lugar de limitarlas. Riley sonrió mientras veía a sus estudiantes irse por la noche, ya discutiendo sus proyectos y planeando mejoras. Esto era exactamente lo que esperaba construir cuando llevó a 3 niños perdidos a su taller y les enseñó que aprender podía ser una aventura. La galaxia estaba a punto de descubrir esa aventura por sí misma, y nunca volvería a ser la misma. El fin.